Buenas tardes. Bueno, hoy les vamos a exponer acerca de la prevención del ciberacoso y delitos en medios digitales con mis compañeros Julián David Sánchez, Jorge Andrés Castaño y yo, Karen Vanessa García. Bueno, todo empieza desde el acoso escolar. La UNESCO y UNICEF dicen que 1 de cada 3 estudiantes presentan acoso escolar. Esto equivale al 32%. Después, en el 2013, sale una ley llamada el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Esta ley es la 1620. Esta parte, a partir del acoso escolar, y trata sobre estudios de derechos de estudiantes, acoso escolar y educación sexual. Luego sale después sale el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, también conocido como el CISP. Esta es una organización internacional que opera en más de 30 países actualmente y se encarga de financiar proyectos escolares como prevención de acoso escolar, educación interracial, intercultural y todo esto. Luego surge la escuela entera. Esta se basa en un acompañamiento tanto de familiares, docentes y parientes para el acompañamiento de los que sufren ciberbullying o bullying. Luego salen los estándares globales de inteligencia digital. Esta ya más enfocada al ciberbullying como tal, haciendo monitoreos para evitar fraudes. Bueno, ciberbullying definido como un comportamiento en línea agresivo, repetitivo e intencional dirigido a una víctima que no puede defenderse fácilmente. ¿Cómo identificar esto? Fácilmente con una repetición y desbalance de poder en algunos estudiantes. Entonces, el 32% de los estudiantes sufren acoso escolar y de este 32%, 12% sufren ciberacoso. El otro 68% está libre de acoso, pero, sin embargo, aquí están los que son observadores y también los que hacen bullying. Bueno, les voy a presentar las modalidades de ciberacoso escolar. Primero que todo están los insultos electrónicos. Esto es una comunicación agresiva por medio de las TICs, es decir, redes sociales, correos electrónicos y demás. Un ejemplo de esto pues el hostigamiento, que son mensajes de texto en simultáneo, es decir, a una misma persona le llegan muchos mensajes al mismo tiempo con insultos, amenazas, etc. El otro es denigración, es decir, una difusión de información denigrante, es decir, cuando a una persona le toman una foto indebida, luego la publican, lo humillan, etc. O puede ser memes, etc., que esa persona no haya dado permiso para hacerlo. Bueno, la suplantación, hacerse pasar por otra persona, este es uno de los más graves, ya que una persona que desconozca pues de una tecnología puede pensar que esa persona es la verdadera, es decir, se puede hacer pasar por un tío, por un amigo, por cualquier persona. Pueden reunirse en un encuentro establecido por, en este caso, el acosador, se reencuentren y la capturen, la violen, etc. O en caso de los hombres, pues otro tipo de actividades. Bueno, desvelamiento y sonsacamiento, información privada hurtada. Es decir, cuando a una persona le mandan un link sospechoso, ingresa datos y le roban información, ya sea información de cuenta bancaria, información personal, de la familia, etc. Exclusión, privándola de la participación en un grupo o chat. Bueno, te conviertes en bully sin darte cuenta. Esto sucede sobre todo en los grados sexto a décimo, porque las personas, en este caso, jóvenes, se fomentan la autonomía y la capacidad de autogestión. Bueno, acciones pedagógicas en la ciberconvivencia. En los directivos institucionales se puede realizar asambleas de concienciación de ciberacoso o tener un buen monitoreo de fraudes en línea.
Bueno, los docentes en los docentes y orientadores, promover el uso pedagógico de la tecnología, integrar la ciberconvivencia en los planes de acciones institucionales y fomentar la participación de los estudiantes y familias en la promoción de la ciberconvivencia. Bueno, en los estudiantes es muy importante reforzar el uso responsable de la tecnología, participar en actividades y acciones relacionadas con la ciberconvivencia. Bueno, en las familias es importante el acompañamiento en el uso de las tecnologías con sus hijos, fortalecer la educación sobre el uso adecuado de la tecnología y promover una comunicación asertiva entre niños y familias sobre el uso de la misma. Bueno, prevención y riesgos tecnológicos. Para esta hay que identificar y promover riesgos. Para esta es importante identificar y promover protectores frente a riesgos digitales, enfrentar a riesgos desde una perspectiva proactiva, fortalecimiento y resiliencia y la capacidad de las instituciones para prevenir daños. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las acciones pedagógicas de promoción en los estudiantes. Bueno, como estudiantes de una generación digital debemos promover el uso adecuado de las tecnologías. Les voy a hablar de los factores de riesgo para ser agredido y agresor en los diferentes ambientes que hay. Están el ambiente escolar, familiar y personal. Factores de riesgo personales para ser agredido en situaciones de ciberacoso. En estos factores están los riesgos y los factores protectores. El factor riesgo para ser agredido en factores personales es un uso diferencial de la tecnología. Cuando hay un uso excesivo de la tecnología, se es mucho más propenso a tener este tipo de acoso, de ciberacoso. Ser miembro de comunidad LGTB, tener sobrepeso, tener condición de discapacidad o crónica de salud, baja autoestima y poco apoyo de pares. Los factores protectores son alta autoestima, inteligencia social, empatía, autoeficiencia para la propia defensa emocional y autorregulación emocional. Usualmente las personas agredidas en factores personales son personas muy solitarias, que casi siempre son como los excluidos del grupo y demás. Factores de riesgo familiares para ser agredidos en situaciones de ciberacoso. Los riesgos son hogares monoparentales, es decir, tienen diferentes papá y mamá y tienen mamá y padrastro y madrastra, o no tienen mamá, vive con los tíos, con los abuelos, o incluso no vive con nadie que es como tal de la familia. Un contexto familiar negativo, peleas, discusiones, bajo poco apoyo emocional, bajo apego parental, cuando son muy desapegados de las familias, pues no hay ningún tipo de vínculo. Y falta de supervisión parental y uso de tecnologías. Cuando no hay una supervisión de los padres, es mucho más fácil ser agredido porque pues, los padres no están atentos a lo que hacen sus hijos, lo cual hace que sean más fácil agredidos. Factores de riesgo escolares para ser agredidos en situaciones de ciberacoso. Los riesgos es una percepción de inseguridad escolar. Los protectores serían satisfacción con la escuela, percepción de seguridad escolar, clima escolar positivo, relaciones cercanas con los docentes y percepción de seguridad escolar, lo cual no sienten mucho de los niños porque usualmente los maestros no permiten que haya una percepción de seguridad escolar, o la institución misma no se preocupa porque los estudiantes tengan seguridad escolar, no se preocupan por el clima escolar o el ambiente que hay en los salones o en el colegio. Ahora siguen, los anteriores eran para ser agredido, pero estos son los factores de riesgo para ser agresor.
Personales los riesgos son tiempo en línea, ser agresor en situaciones de acoso cara a cara, porque cuando se es agresor cara a cara, también se es propenso a ser agresor en ciberbullying. Desinhibición por el anonimato en línea, haber sido victimizado en acoso cara a cara, baja autoestima cognitiva y afectiva, baja desconexión moral, cuando no hay ninguna conexión con ninguna creencia, pues simplemente, o con ningún sentido de que algo está bien o mal, simplemente ellos son más fácil agresores. Creencias favorables al uso de la agresión, cuando personalmente se cree o incluso en las familias se apoya a que no, pues es que si a usted le pegan o si usted le hacen, pues haga usted lo mismo. Entonces, claro, eso hace que sea más factible que haya agresión en situaciones personales. Los protectores serían el autoestima, inteligencia social, empatía, autoeficacia para la propia defensa emocional y autorregulación emocional. Factores de riesgo familiares para ser agresor en situaciones de ciberacoso. Los riesgos son falta de apoyo familiar, contexto familiar negativo, conflictos familiares, bajo apego parental y falta de supervisión parental, uso de tecnologías. Falta de apoyo familiar, pues cuando no hay un apoyo familiar, pues los niños simplemente se desconectan y pues como para ser agredidos también es un factor para ser agresores también, porque se ven desprotegidos, entonces quieren recargar todo lo que no viven como en otra persona, entonces eso hace que practiquen este tipo de ciberacoso. Los factores protectores: alta autoestima, inteligencia social, empatía, autoeficacia para la propia defensa emocional y autorregulación emocional. Pues estos son protectores para uno no ser agresor, pero son factores que carecemos y carece mucho el país y las escuelas porque no se trabaja en la enseñanza de inteligencia emocional, ni en regular emociones, ni en defensa personal emocionalmente, sino que esto se evita por completo. Factores de riesgo escolares para ser agresor en situaciones de ciberacoso. Percepción de inseguridad escolar, falta de reglas escolares sobre ciberacoso. Es muy importante porque en la mayoría de los colegios no hay ninguna regla que proteja a los estudiantes del ciberacoso. El uso de celulares en clase, tomar fotos a sus compañeros sin autorización, la distribución de stickers y mucho más, son factores de riesgo que no se tienen en cuenta para hacer unas reglas claras sobre el ciberacoso en las instituciones. Los factores protectores serían satisfacción con la escuela, percepción de seguridad escolar, un clima escolar positivo y relaciones cercanas con los docentes. Ahora vienen las acciones pedagógicas de prevención para docentes. Para los docentes, con los docentes. Revisar creencias y actividades sobre riesgos tecnológicos. Adquirir información sobre riesgos en el uso de las TIC en el Ministerio de Educación. Abordar riesgos para fortalecer. ¿Por qué? Abordar los riesgos para fortalecer. Entonces, tomar los riesgos para fortalecer y crear una red protectora ante el ciberacoso. Ese es con profesor. Ahora, profesor, dependiendo pues de los estudiantes. Con los estudiantes, ser modelo en reconocimiento y manejo de riesgos. Fomentar actitud positiva ante los riesgos, incentivar acciones protectoras, informar mediante casos, videos y noticias, explorar responsabilidades frente a riesgos, discutir consecuencias personales y legales e institucionales. Cuando se discuten las consecuencias personales, legales, institucionales, familiares, en la sociedad de lo que abarca el ciberacoso, pues se puede tomar una conciencia hacia los estudiantes de no hacer estos actos.
Ahora, acciones pedagógicas de prevención para las familias. Algunas de ellas son espacios para identificar riesgos y necesidades en manejo de riesgos cibernéticos, fortalecer la alianza familia-escuela, trabajar planes conjuntos con las familias para fortalecer competencias, enfatizar la importancia del acompañamiento de los estudiantes en su vida digital, controlar el uso de dispositivos y contenido en pequeños mientras se fortalecen competencias. Es muy inusual en las familias ver que haya espacios para identificar riesgos y necesidades, pues ya que en la sociedad en la que estamos actualmente los padres dan un celular a un niño, a un adolescente, a un joven y no se le tiene ningún control acerca de él. Tener un acompañamiento sería lo ideal y sería una acción pedagógica adecuada. Acciones pedagógicas de prevención para estudiantes. Revisar técnicas socioemocionales para reconocer y manejar riesgos digitales, recordar las implicaciones personales y sociales, conocer la ley 1620 y decreto 1965 de 2013 sobre situaciones en línea y consecuencias, que ya la dijo mi compañero. Es acerca del acoso sexual, el ciberacoso y el bullying. Entonces, conocer esta ley nos hace saber y enseñarla, nos ayuda a crear y concientizar acerca de las consecuencias que tiene el ciberacoso. Establecer perfil digital y de fortalezas y debilidades. Es algo que casi ninguna institución en Colombia tiene. Creo que ninguna, de algún perfil digital donde se vean fortalezas, debilidades acerca del ciberacoso, si son más propensos a tenerlo o menos propensos, porque en casi ninguno hay. Y analizar causas de exposición a riesgos cibernéticos, es decir, por qué somos más expuestos a riesgos cibernéticos, de pronto porque vivimos en un lugar que es un barrio muy problemático, una escuela que es en un barrio muy pobre o cosas así. Bueno, otro más sería evaluar los efectos de subir información a redes sociales para su imagen a largo plazo. Esto ayuda mucho a los estudiantes a tener un enfoque diferente acerca del ciberacoso, porque ellos van a pensar a largo plazo que su imagen se va a ver mal al hacer este tipo de cosas. Evaluar contactos en línea antes de compartir información personal, organizar encuentros y reconocer presiones grupales en situaciones de riesgo digital y cómo manejarlas. A veces los colegios se desinhiben completamente de las redes sociales o de las cosas digitales que pasan y simplemente van como que a enseñar y ya y nos vamos, pero no, esto no puede ser así, porque además de enseñar en lo académico tenemos que proteger a nuestros estudiantes. Ya para el componente de atención, pues el primero es cómo se va con el manejo de los diferentes casos, diferentes situaciones dirigidas. El encargado de eso es la justicia restaurativa. El segundo el fin es reparar los daños causados a los estudiantes víctimas involucrados también de estos casos. Promover aprendizajes que transformen el comportamiento de los que practican, pues ya sea tipo castigo, y los que hacen delitos informáticos. Las situaciones digitales que afecten a los estudiantes deben ser asumidas por el establecimiento educativo, ya sean físicos o no. Puede ser también en horarios escolares, se asumen como delito informático. Clasificación de situaciones digitales. La atención de situaciones digitales pues va con la ley 1620 de 2013. Se clasifican en tipo 1, 2 y 3, 1 siendo la más leve y 3 siendo la más grave, dependiendo de la situación. Determinar el tipo de castigo o sanción que se usará a los estudiantes responsables, dependiendo de qué caso haya cometido, asimismo se le asumirá el castigo. Cibersituaciones de tipo 1 son aquellos conflictos que ocurren entre estudiantes usando las TIC, que
las siglas de las TIC es tecnologías de información en las comunicaciones y que no se han hecho públicos a través de las redes sociales. También que no hay relación de abuso de uno hacia el otro. Ejemplos de casos del tipo 1, pues el primer ejemplo está agresiones digitales mediante mensajes, memes, stickers, correos ofensivos con el fin de afectar a la otra persona. El segundo caso es conflictos de interacciones virtuales mediante apodos, burlas, bromas. Puede ser esto por chat escrito y con bromas con trato agresivo. El tercero, pues las agresiones pueden ser mutuas, uno hacia el otro. Dependiendo de esos casos, pues se castigan a las dos personas. Las agresiones no se han difundido a través de las redes. Esto quiere decir cuando un estudiante le dice, un ejemplo, un apodo a otro, queda entre los dos, pero solo se da cuenta entre los dos y el orientador, solo queda entre ellos, no se ha hecho público ni nadie más se ha enterado. Cibersituaciones de tipo 2 son situaciones de acoso escolar con conducta que pueden pasar a un riesgo peor, que pueden empeorar y que si no se controlan a tiempo, pues se empeora a través del uso de las TIC y ponen en riesgo la actividad moral y física. Podrá llegar a afectar la salud tanto mental como física del estudiante haciendo el ciberacoso. Se hacen públicas, estas sí se hacen públicas a través de las redes sociales y se hace de forma repetitiva. No solo le compete a la institución, docentes, sino también al ICBF. Ejemplos del tipo 2. Divulgación de fotos íntimas sin su previo conocimiento. Realizar cualquier tipo de chantaje, también eso implica en el tipo 2, denigración clasista, xenófoba, política, sexual, religiosa a través de las TIC entre los estudiantes. Cibersituaciones de tipo 3 corresponden a las situaciones de ciberagresión escolar que sean presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Esto va con el decreto 1965 de 2013. Este es el único tipo en donde se establece la ley penal y se castiga por medio de multas o por cárcel. Ejemplos de casos tipo 3. Suplantación de identidad, haciéndose pasar por otra persona, hackeo de claves en documentos privados, hackeo como de correos electrónicos, grabaciones sin el consentimiento de situaciones íntimas de la persona agredida, extorsiones, amenazas contra la vida ejercidas a través de las TIC entre los estudiantes. El caso más grave que puede haber entre los estudiantes pues, es el intercambio de pornografía entre escolares menores de 14 años, incitando a la prostitución de menores de edad. La mediación como proceso de la solución. La mediación se usa más que todo en el tipo 1, que es el más leve, busca soluciones mediante la mediación. El mediador pues, puede ser un orientador, un coordinador, y hacen la transformación de comportamientos inadecuados y mejorar la convivencia entre los estudiantes. Lo que hace la mediación es también generar espacios de conciliación entre estudiantes involucrados que tengan para expresar sus versiones y así reflexionar la problemática. Dar soluciones para llegar a hechos y causas, cuál fue el motivo, quién fue el que empezó a hacer el ciberacoso. Una de las rutas de atención para cibersituaciones tipo 1, pues lo mejor es quien tenga conocimiento de alguna cibersituación, informarle al adulto escolar, que puede ser un profesor, un coordinador, un orientador. Este sirve como mediador, lo que hace es reconstruir la situación y aclarar los hechos ocurridos, relación entre implicaciones y efectos. Ya pues las acciones de mediación pues busca la solución de conflictos, acuerdos
y seguimiento del cumplimiento de acuerdos. Ese sería para el tipo 1. Ruta de atención a cibersituaciones tipo 2. Quien tenga conocimiento de cibersituación, informarle al adulto escolar. El adulto escolar le informa a la rectoría o coordinación, y la coordinación o rectoría le informa al comité de convivencia. Ya después del comité de convivencia se reconstruyen las versiones involucradas, se cita al agresor y a la víctima, se hace un registro y se notifica a las familias. Ya después de la familia ella verá si le informa al ICBF o a la comisaría de familia. Ruta de atención a cibersituaciones tipo 3. Quien tenga conocimiento de cibersituaciones delictivas por parte del estudiante debe informarle a la rectoría presuntamente delictiva por parte del estudiante. Lo que debe hacer es informar a la coordinación o rectoría. La rectoría lo que hace es describir las situaciones con involucrados, reconstruir los hechos que ocurrieron, unir la relación entre los estudiantes, mejorar la convivencia y acciones para activar la ruta. Después de eso, se le informa a la familia qué tanto daño se cometió, tanto al agresor como a la víctima. Se le informa después a la comisaría de familia, y la familia decide si se le pone la denuncia en la fiscalía y se le informa al ICBF. Después de la salud, pues se le informa a la comisaría, y según la del agresor, pues se le abre la instancia del proceso y asimismo se le asignará los años de cárcel o multa. Rumores e indicios sobre hechos ciberdelictivos por el instituto. Se le informa ya después a la policía o a los inspectores. Lo que hace la policía es realizar indagatorias, recoger la información y asimismo se le asignará el castigo. Bueno, muchas gracias. Aquí les hablamos acerca de la prevención del ciberacoso y delitos en medios digitales. Chao, profe, muchas gracias.